aniversario, ¿verdad? Con este nuevo equipo, este nuevo elenco aquí en Rumba FM y también el cumpleaños del príncipe del pueblo de Galilea, que fue ayer. Gracias. La Cruz. Sí, gracias, Entonces, ahora con nosotros una invitada muy especial para nosotros. Se trata de María Teresa Cabrera, quien es candidata presidencial por el partido Frente Amplio. Y vamos a conocer su visión, sus propuestas y sus motivaciones para presentarse a ser candidata presidencial en estas elecciones del año 2024. Gracias, María Teresa, por estar con nosotros. Gracias a ustedes y muchísimas felicidades por ese segundo aniversario aquí al frente del Rumbo. Y gracias por la oportunidad también de cumplir. Esto estaba previsto antes, pero habíamos tenido dificultades para María Teresa, familiares. Inicialmente, cuando uno pragmáticamente analiza el sistema político y partidario dominicano, pues la gente como que da por un hecho que una candidatura presidencial quedará en manos de uno de los partidos mayoritarios. De entrada la gente asume eso. Sin embargo, lo que ha estado pasando en muchos países del planeta, sobre todo en la región, es que ha habido muchas sorpresas, incluso partidos que ni siquiera figuraban en las mediciones y en los sondeos y encuestas que se hacían y terminaron ganando las elecciones. Entonces, conocer primero sus motivaciones de aspirar a la presidencia de la República y qué tendría que decirle a quienes piensan que no hay ninguna posibilidad. Es un partido pequeño, una mujer, ¿verdad?, emprendiendo una aspiración presidencial en un país como este, machista. Bueno, en primer lugar, nosotros partimos de la conclusión de que la democratización política, económica y social de la República Dominicana, que debió ocurrir tras la caída del régimen de la dictadura, es una tarea que sigue pendiente. Sigue pendiente porque el primer ensayo democrático que se expresó en el gobierno que resultó de las elecciones de 1962, que encabezaba el profesor Bosch, y que se sintetizó en la Constitución del 63, que sin duda estaba planteándose un cambio de época política en el país. Eso fue frustrado por el golpe de Estado del año siguiente y luego la posterior intervención de 1965 del gobierno norteamericano. Desde entonces, como una derivación de ese hecho, en este país se reeditó en lo esencial la institucionalidad y la cultura trujillista. A excepción de los crímenes aleves de la época, tú conservas la cultura política, es una cultura vertical, una cultura autoritaria, y eso se transfiere a la vida social, incluso hasta en el entorno familiar. Hace falta ese proceso de democratización que debió ocurrir en ese momento, sigue pendiente. A partir de esa lógica se define todo en este país. El régimen político conserva características esenciales de la era de la dictadura: concentración excesiva de la riqueza, clientelismo. Yo creo que nadie discute el carácter clientelar del Estado dominicano. En base a esa lógica se estructura la política fiscal, un sistema tributario que castiga a los que menos tienen y que otorga privilegios a los que más tienen. Se estructura la política salarial, que es un mecanismo o uno de los mecanismos más expeditos para redistribuir riqueza. Entonces tú tienes que se reconoce alta productividad de los trabajadores y las trabajadoras, pero los salarios que reciben son miserables y por lo tanto ese crecimiento económico que tenemos 60 años pregonando no se traduce en bienestar para las familias dominicanas, porque cuando los trabajadores y las trabajadoras mejoran sus condiciones de trabajo, eso no se queda en la persona que trabaja, eso tiene un impacto en la familia. Entonces,
esa característica de concentración excesiva de la riqueza, del clientelismo, la debilidad institucional, altos niveles de impunidad y de corrupción históricamente, están vigentes en la República Dominicana, y nosotros decimos que no se puede hablar de democracia sin darle solución a esa, sin alterar esos rasgos. Porque los problemas esenciales del país son una consecuencia de esas características del régimen político. Si tú me hablas de la desigualdad social, ¿de dónde deriva? Es una consecuencia, es un efecto directo de la concentración de la riqueza. Si tú me hablas de la falta de credibilidad que la gente tiene en las instituciones, la centralización del poder que se expresa en el presidencialismo, aquí todo el mundo entiende que para que un problema se resuelva tiene que apelar al presidente de la República. Porque la gente no cree que las instituciones pueden funcionar, que un ministerio tiene unas funciones que es cumplir, que el gobierno local tiene unas funciones, unas competencias que tiene que desarrollar. No, la gente apela, si quiere construir hasta un sanitario, al presidente de la República, lo cual indica que tanto ha penetrado en la cultura política nuestra esta cultura de la centralización del poder. Entonces nosotros planteamos como propósito fundamental, a partir de esa conclusión, creemos que hay la necesidad de construir una fuerza y una opción política que se proponga como objetivo fundamental abrir paso a una nueva época política. María Teresa, es un privilegio tenerla aquí con nosotros hoy. Gracias. Es una de las dos mujeres que están aspirando a la presidencia en el actual proceso, y no cualquier candidata, porque María Teresa es una mujer de armas a tomar, gremialista, que luchó mucho tiempo por los derechos de los maestros. Sí, en la ADP. Y otras luchas sociales, también el 4%. La educación. Sí, la educación. Sí. Esa es una de sus principales banderas, la educación. Me gustaría saber, usted que aspira a la presidencia, ¿estamos nosotros como país preparados para tener una mujer? O sea, ¿usted entiende que este país está listo y preparado para recibir a una mujer en la presidencia? Y ahí mismo que me digan los ejes que usted va a basar su mandato de llegar, ¿verdad? Mira, yo creo que la mujer dominicana le ha costado cada paso, cada peldaño que ha conquistado. Nada va a ocurrir porque caiga del cielo. Uno no puede plantearse que es imposible. Yo creo que poco a poco hemos ido de una sociedad donde la mujer no tenía derecho al ejercicio del sufragio a donde no podía inscribirse en cualquier carrera en la universidad, sino que habían unas determinadas carreras a las que podía acceder, a donde no podía tener un título de propiedad. Hemos llegado a tener mujeres primero dos mujeres en la vicepresidencia de la República. Es decir, que estamos a un pasito. Yo creo que simplemente hay que proponerse, intervenir y mostrar que las mujeres, igual que los hombres, podemos, que no hay una diferencia más que de sexo, más que biológica en ese sentido, pero que en términos del ejercicio de los derechos, y los políticos son uno de los derechos fundamentales, no hay que pensar que las mujeres no pueden y que los hombres sí pueden. Entonces yo creo que a fin de cuentas está en la práctica. Yo recuerdo cuando yo estaba en La Vega, que es mi pueblo, que aspiré por primera vez a que fui la primera mujer que presidió la seccional del ADP en La Vega. Siempre eran hombres y las mujeres acompañaban para la Secretaría de Arte. Entonces cuando yo fui candidata, los hombres que encabezaban otras planchas decían: señores, la mujer, es que no puede ser, una mujer no puede dirigir una organización como esta que demanda, porque a las mujeres se le ve el tiempo arreglándose las uñas y yendo al salón. Y yo le dije: mira, pero vamos a probar, deja que los maestros y las maestras decidan y probamos.
Y entonces simplemente seguimos. Los maestros y las maestras decidieron y presidimos el sindicato en 3 periodos consecutivos en La Vega. Entonces yo creo que hay que atreverse. Y luego fuimos presidenta a nivel nacional de la ADP. Correcto. Mira, ¿con qué propósito nosotros creemos que debemos intervenir? Hemos dicho que el objetivo fundamental que nos planteamos y por lo que creemos que debe construirse una propuesta con los perfiles que estamos diciendo es el de abrir paso a una nueva época política en la República Dominicana. Y cuando hablamos de abrir paso a una nueva época política, estamos diciendo completar esa transición democrática que debió darse tras la caída del régimen y que no se ha completado. Esta es una tarea inconclusa. Eso implica un proceso de reforma político institucional que tengan propósitos democratizadores, que generemos una cultura, porque la cultura al final deriva de la acción de los seres humanos en colectivo. Entonces vamos a cambiar, a veces podemos darnos una norma, pero si esa norma no se cumple, no se aplica, no hay una preocupación, porque la vida de las instituciones discurra en función de lo que esa norma establece, tú no contribuyes a generar una cultura nueva. Entonces nosotros tenemos muchas normas que no las cumplimos. Primero eso, pero también tenemos normas que siguen, se mantienen en el horizonte de la cultura vertical. Yo te digo, por ejemplo, el sistema educativo dominicano, que no suele la gente analizar la problemática de la educación vinculándola a las características del sistema político. No, generalmente, casi siempre lo más fácil es, los maestros son malos, están mal formados. Hay uno que dijo que había que sacarlo a todos y traer profesores del extranjero y todo eso se dice. Pero eso puede ocurrir y si se mantienen esos rasgos, no va a pasar nada. El tema es que tenemos que preguntarnos cómo es que el clientelismo impacta en el sistema educativo. ¿Cómo es que termina incidiendo en el proceso cotidiano que tiene lugar en las aulas, donde ocurre el proceso de enseñanza-aprendizaje? No nos preguntamos cómo es que la corrupción y la impunidad incide en ese proceso educativo, porque la educación no es solo instrucción. La educación implica la humanización, implica lo ético-axiológico. Entonces a veces eso lo olvidamos. Por eso cuando se está abordando un sistema educativo, lo primero que hay que preguntarse es ¿qué tipo de ser humano es el que queremos formar? Sí. Esa es la primera pregunta. Entonces, aquí hay que plantearse transformar esos rasgos del sistema político para pensar una nueva política, un nuevo sistema de política fiscal, un sistema tributario con una orientación inversa a la que prevalece hoy día, un funcionamiento del Poder Judicial, del Congreso, de los gobiernos locales, de las instituciones, que esté orientado a construir realmente bienestar material y espiritual para todos y todas. Recordarle a la audiencia que nos escucha que estamos conversando, no sé por qué tú siempre levantas la mano. María Teresa Cabrera, candidata del Frente Amplio. Hay un orden. No. Víctor. Profesora, un placer siempre recibirle, compartir con usted. Y hay algo que siempre me gusta, digamos, por método deductivo, enterarme de los aspirantes a la presidencia del país, dónde se circunscribe su ideología, centro, izquierda, liberal, y lo que tiene que ver con lo que le he escuchado en función a la desigualdad social acumulada, a la criticidad de nuestra institucionalidad y del sistema tributario, hasta mencionó hace un momento, cuál es su concepción económica también, pro mercado, liberalismo económico, cuál es su planteamiento
desde lo que es la concepción ideológica del poder y de lo que tiene que ver con la dinámica del mercado como generación de riqueza. Gracias. Mira, la propuesta que nosotros estamos tratando de articular es indiscutiblemente una propuesta popular, progresista y de izquierda. El Frente Amplio es una organización que se inscribe en esa corriente ideológica. La izquierda, tú sabes que es muy amplia, que hay distintas corrientes dentro del campo de la izquierda, pero esta izquierda, el Frente Amplio es una organización que se reivindica progresista y de izquierda. Y lo que nosotros creemos que hace falta construir es precisamente eso, porque mire, el campo del conservadurismo y la derecha está bastante ocupado. Yo creo que las opciones tradicionales compiten a cuál es más conservadora. Ahora mismo no ocurre, por ejemplo, lo que pasaba en época del doctor Peña Gómez y Balaguer, que uno representaba claramente un campo ideológico en términos políticos y el otro el contrario. Ahora hay una competencia de las opciones tradicionales por cuál es más conservador. Nosotros reivindicamos, creemos que de las cosas que tienen que ocurrir en la República Dominicana es precisamente revertir todas esas políticas neoliberales que generaron procesos de enajenación del patrimonio público porque parten de la idea de que el mercado debe normarlo todo. Yo creo que hay experiencia ya suficiente que ha mostrado que el tal derrame que se planteó como relato para justificar y para vender las bondades del neoliberalismo no resultaron, devinieron en profundización de la marginalidad, de la pobreza, de la desigualdad, de la inequidad social. Nosotros creemos que el Estado, que el Estado debe ser más fuerte, que debe reivindicar y gestionar el patrimonio público y ser garante del ejercicio de los derechos. No creemos que sea simplemente un Estado regulador como plantean los María neoliberales. Teresa, candidata de Frente Amplio. Yo estoy convencido y me siento orgulloso de la mujer dominicana que creo que está bien representada con usted. Gracias. Estoy convencido de eso. Por otro lado, preguntarle primero sobre su experiencia política, número 1, y número 2, ¿en República Dominicana habrá segunda vuelta? ¿Oficialismo u oposición? Bien. Bueno, mi experiencia política fue la primera. Por favor, sí. Yo, ¿qué le digo? Soy una militante del activismo político primero desde lo social, desde muy joven, yo diría desde adolescente, porque de niña yo soy campesina neta, un campo de La Vega, que estaba muy marginado de todo. Yo recuerdo que de niña, en mi comunidad, la escuela llegaba hasta el 6º grado, no había carretera. Cuando llovía había que dejar los zapatos porque si no, no se podía llegar a la escuela. Entonces, desde muy temprano yo me articulé. Sabana Rey de La Vega. Entonces, el activismo social mío comenzó desde la pastoral juvenil y luego los clubes, que en ese tiempo jugaban un rol muy importante, clubes juveniles, organizaciones campesinas. Entonces nuestro activismo político comienza ahí desde lo social, porque en la medida en que una comunidad se articula para demandar servicios que constituyen derechos, está haciendo un ejercicio político, porque son demandas políticas. Entonces comenzamos por ahí. Luego que yo salí de la escuela normal en el año 1981, no comienzan a sacar cuenta. 44 años. Entonces yo comencé a participar en política cuando nació el movimiento Independencia, Unidad y Cambio. Participé en él, que era un movimiento, cuando esos movimientos locales, municipales, que fue en la experiencia del 90. Y luego se constituye en un espacio, una organización nacional
luego en un esfuerzo por articular, entonces se convierte en Frente Amplio para dar entrada a otras tradiciones políticas desde el espacio de la izquierda, y desde entonces he estado participando, siempre he militado en una organización de izquierda, Elías. no he participado en la ¿Oposición o derecha. oficialismo? Yo creo que todavía en los procesos, en las coyunturas electorales, las encuestas son las que indican, ¿verdad? Son un mecanismo, un método científico, naturalmente que son muy utilizadas, muy llevadas y traídas en función de quién la paga. Por eso uno tiene que tomar y dejar. Usted ve encuestas que se hacen en un mismo periodo con resultados muy disímiles. Yo creo que todavía la coyuntura hay que esperar porque puede variar. En 3 días han cambiado los resultados electorales en algunos países. Recuerdo una experiencia de España, por ejemplo, en un momento determinado. Y yo pienso que hay que esperar que transcurra y... Kimberly. Bueno, la verdad es que pocas veces uno suele quedarse sin palabras, pero yo felicitarla por esa propuesta que tiene, sí. Me gustaría ver su opinión sobre el tema ambientales del país, el desarrollo sostenible que debemos tener, cómo usted plantea que eso puede coexistir. Yo creo que ese es un tema medular articulado a un proyecto de desarrollo, que tiene que ver, que es una víctima también de el sistema político que tenemos, porque aquí se devoran ríos, se devoran montañas, se explotan recursos naturales sin observar esos criterios y esos objetivos de sostenibilidad, sin mayores consecuencias. Que hay gente que acaba con un río y no le pasa nada. Y la gente lo dice y saca fotos y no le pasa nada. Históricamente ha sido así. Y eso está asociado porque a ese sistema político, a esos rasgos del sistema político que tenemos, que la impunidad es eso. Porque la gente piensa, hay personas que creen que la impunidad se refiere solo a cuando la gente se roba algún dinero. Pero no es solo así. Si tú vulneras una norma, si tú agredes el medio ambiente, abusas violentando normas y no pasa nada, eso es impunidad y es corrupción, porque es una permisividad que afecta, que pone en juego la vida. Los bienes comunes que son lo colectivo. Hay que insistir en lograr promover nuevos valores. En la era del neoliberalismo se han instalado como valores el hedonismo, el consumismo, el individualismo, y ese sentido de la solidaridad, ese abrazar causa colectiva, el amor, porque en el fondo es el amor a la humanidad, es el amor a los seres humanos, lo que te lleva a asumir causas como esa que no implican un objetivo particular. Para mí, cuando abrazamos la defensa de Loma Miranda, por ejemplo, no estábamos pensando en un propósito particular, sino en un propósito colectivo que impacta la vida. Entonces, a mí me parece que el tema medioambiental, el tema de el manejo de la política para el uso de los recursos naturales es clave en una propuesta de desarrollo que rompa con lo que hay. La última. María Teresa, ¿dónde está metida Virtudes Álvarez? Que tanto, mi querida y directa amiga. Virtudes está haciendo cosas muy interesantes. Vaya aquí un abrazo desde el rumbo a la mañana. Ajá. Luchadora también social. Sí, sí, claro. Mi pregunta es la siguiente. Ajá. Si le preguntan a la candidata del Frente Amplio, la distinguida maestra, luchadora social María Teresa Cabrera, ¿cuáles son los principales problemas que aquejan a la sociedad dominicana y donde iría el enfoque de una eventual presidencia suya? ¿Cuál sería? Vuelvo a insistir. Primero, punto de partida, transformar esos rasgos del sistema político, es decir, cambiar el clientelismo por un enfoque de derecho. Fortalecer la institucionalidad. Si una norma
¿qué es la institucionalidad? Es la norma. Pero no tiene sentido si es para estar en un librito. Es para que se aplique, para que marque, paute el comportamiento de quienes ejercen la función pública y para toda la sociedad. El tema de la concentración de la riqueza. Eso implica, obviamente, mirar la política fiscal, el sistema tributario, cambiar la lógica de los regresivos a ese sistema que tenemos nosotros, que castiga a los que menos tienen y privilegia, da mucho privilegio a los que tienen mucho. El tema de la impunidad y la corrupción, porque yo creo que está claro que daña la moral colectiva, envía un mensaje en contravía a las jóvenes generaciones, la tolerancia de la corrupción, pero también frena los propósitos de desarrollo, porque cada peso que va a parar a un bolsillo particular hace falta para hacer una escuela o para hacer una carretera o para hacer un centro de salud. Por lo tanto, afecta el desarrollo y también daña los propósitos de democracia porque la gente pierde la credibilidad en las instituciones. María Teresa. Entonces, perdóname para concluir con él. Entonces, primero eso, que implica un proceso de reforma que revierta esos rasgos, y luego tú tienes entonces el aparato productivo nacional, el sistema educativo, clave, fundamental. Es ahí donde se sintetizan las aspiraciones de una sociedad, donde se marca para dónde que va, es en la educación. El sistema sanitario tiene que ser necesariamente transformado. El sistema de seguridad social que se ha estructurado para fortalecer, aumentar la capacidad de acumulación del capital financiero y en perjuicio total de los trabajadores y las trabajadoras. Agradecer a María Teresa Cabrera. Faltó tiempo para seguirte diciendo. Presidencial del Partido Frente Amplio, ustedes la han escuchado. Ya veo gente en el chat diciendo, me gusta la propuesta de esa señora. Planteamiento claro. Entonces, gracias por estar con nosotros. Gracias. Vamos a un contacto. Gracias a ustedes. Y seguimos con más del Rumbo de la Mañana.